Saludos y bienvenidos a Restañando el Alma. Muy buenas, bienvenidos una vez más a Restañando el Alma y a esta voz que lo mismo tiene flemas, que hace gallos, que tiene gorgoritos. Bueno, llevo una época que la voz no me responde como debería, pero bueno, será que hablo mucho, digo yo, algo así será. Pues bienvenidos una vez más a Restañando el Alma, espero que os encontréis bien, espero que lo que hoy os vaya a contar os interese, os guste y como ya habréis podido comprobar, hoy estoy en el jardín, hoy es uno de esos episodios en movimiento, como hace Carlos Castillo, como hace mi amigo Décar, en el que bueno, uno en la bici, el otro con pistón, con el perro. Pues yo voy con mi silla, que por cierto no tiene nombre. Tengo que ponerle nombre a la silla eléctrica esta porque no tiene nombre. Yo siempre he puesto nombre a mis sillas y resulta que, no sé por qué, pues esta no lo tiene. Bueno, estamos a puntito de entrar en verano, aunque el verano hace bastante que llegó. Yo creo que ya hacia mediados de mayo ya estaba ya el verano aquí, ya había llegado en cuanto a las águilas calzadas, a los milanos, a los ratoneros. Bueno, el verano ya, siempre las estaciones nunca se dejan regir astronómicamente, aunque los científicos crean que sí, pero no, nunca. Siempre llegan antes y siempre se van antes. El lunes 10 de junio tuvo lugar la última keynote de Apple, la WWDC, es decir, un evento centrado y dirigido a desarrolladores, pero cuyo evento de presentación está dirigido a todo el mundo menos a los desarrolladores. Es una cosa curiosa de Apple. Bueno, pues, ¿por qué os voy a contar o por qué voy a hablar de todo esto? La situación en la que nos encontrábamos, y digo en la que nos encontrábamos porque ahora parece ser que la situación es otra, la situación en la que nos encontrábamos es una Apple que desde luego, había perdido mucho punch, mucha fuerza en torno a sus acciones, a los valores de la valoración que el mundo hacía de lo que valía su empresa y, bueno, estaban un poco, no voy a decir que en caída libre, pero sí en una caída que no se había visto desde hace muchísimo tiempo. La situación era pelín crítica. ¿Por qué ha venido toda esta situación de la pérdida de valor o la pérdida de lo que la gente quiere invertir en Apple? Bueno, pues todo esto viene porque hace unos años, sobre todo hace un par de años, empezamos todos a hablar de una palabra que se llama inteligencia artificial y Apple se centró en cualquier cosa menos en esa inteligencia artificial. Estaban preparando un coche, estaban preparando un casco, como dice mi amigo Décar, las gafas de Apple Vision Pro. Y todo lo que fue inteligencia artificial, pues Apple lo tomó como, como algo que habían inventado otras personas, pero que a ellos ni les iba ni les venía. Visto que Apple no le hizo mucho caso a la inteligencia artificial, y visto también que todos los demás se dieron cuenta que la IA, o la AI, o como lo quieran llamar, pues iba a ser, no iba a decir el bombazo del siglo, pero como vamos a la velocidad que vamos con la tecnología, vamos a dejarlo en que iba a ser el bombazo de la década, ¿de acuerdo? De esta década, del 2022 al 2032. Bueno, pues lo supo ver todo el mundo, menos Apple. ¿Por qué? Bueno, ya eso entraré después en los porqués y las razones. La historia es que Apple se quedó atrás en la historia. Bueno, no se quedó atrás, es que no arrancó.
se pasan el día diciendo que Apple lleva años con la Machine Learning, y sí, el Machine Learning es una especie de más que de inteligencia artificial, de aprendizaje, ¿no? De lo que tiene que hacer y de los procesos que van a ser repetitivos y que entonces, por lo tanto, pues van mejorando con el paso del tiempo. Eso es cierto. Pero lo que llamamos nosotros inteligencia artificial, que más allá de procesos recurrentes y repetitivos, tienen mucho más que ver con, sobre todo para mí, lo más importante de la inteligencia artificial es que tienes, entre comillas, la sabiduría del mundo en la palma de la mano. Lo que antes se decía de Internet, que Internet tenía la sabiduría del mundo en la palma de la mano, bueno, pues ahora lo tienes en la palma de la mano hablando. No hay que escribir, no hay que buscar, no hay que volverse loco mirando cosas, sino que te basta con hablar con la máquina y la máquina te devuelve lo que tú estás buscando. Bueno, pues esa inteligencia artificial es la que Apple le dio la espalda y se dedicó a hacer gafas que sirven de pantallas de cine. Y sí, sé lo que estoy diciendo, sirven de pantalla de cine. Se dedicó a investigar en la tecnología de un coche que nunca ha visto la luz y que a esta velocidad y a estas alturas pues empiezo a dudar que lo vaya a ver. Pero bueno. Y se centró en cualquier otra cosa menos en esa inteligencia artificial. ¿Qué sucede? Pues que ha habido ciertas empresas que han evolucionado y revolucionado la inteligencia artificial y lo han llevado hasta el punto en el que estamos ahora mismo, que yo estoy convencido que la inteligencia artificial en realidad está infinitamente más evolucionada, pero a nivel usuario, a nivel mundo, a nivel usuario medio, pues lo tenemos donde lo tenemos. Bien, siendo esto así, ¿qué sucede? Pues que esas empresas que han evolucionado y trabajado dicha inteligencia artificial comienza a inundar nuestra vida rutinaria. Comienza a ayudarnos en el trabajo, en lo personal, en el ocio y en muchas facetas nuestras de la vida diaria. ¿Y qué sucede cuando pasa eso? Pues que los que han estado trabajando esto empiezan a ver resultados y empiezan a ver el potencial que tiene esta tecnología. Y los que no han estado centrados en esto, véase Apple, empiezan a ver y a vislumbrar pues que quizás se han equivocado y quizás se han quedado atrás. Y en esta época en la que estamos viviendo, quedarse atrás 1 año, 2 años, 3 años incluso, es quedarse a años luz de lo que están o donde están los demás. Voy a poner un sencillo ejemplo. En el año 2020 yo me compré el primer ordenador M1, MacBook Pro, M1 a secas, no había M1 Pro ni M1 Max, solamente M1. Lo compré con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de disco duro. ¿Por qué? Porque era un portátil, yo ya tenía un equipo de escritorio y no iba a trabajar con el disco duro del portátil, sino que iba a tener una serie de programas para salir del paso y lo que verdaderamente iba a hacer con el disco duro era escribir, porque el portátil lo iba a usar para poder escribir en la cama, en el jardín, etc. Cuando hace buen tiempo, pues estarte en casa, en la habitación, con un sol de justicia, a mí pues no me sienta bien. Prefiero coger el portátil, ponerme aquí entre los árboles y estar escribiendo y a la vez pues investigando o vigilando que no pase un águila calzada sin que me dé cuenta, o un halcón,
o la familia de cornejas. ¿Qué sucede? Pues que ese año Apple dio un golpe encima de la mesa. ¿Por qué? Porque presentó sus chips M1, que eran chips ARM, que era una nueva tecnología, algo que funciona muy diferente a lo que presenta Intel o lo que presenta AMD a nivel de procesadores, y teniendo un poder de computación bueno, vamos a decir, no eran los Intel, pero no estaban mal, y teniendo un poder de no gastar en exceso la batería del portátil, juntando las dos cosas, es decir, un buen poder de computación y un enorme poder de almacenamiento de energía, pues convirtieron a los chips ARM en unos ordenadores fascinantes. Yo la primera vez que tuve ese MacBook, me acuerdo de haber empezado a trabajar. El primer día lo hice con el cargador enchufado al ordenador. Y me di cuenta y dije, ¿pero por qué estoy haciendo esto? Si dicen que tiene mucha autonomía. Quité el cargador y yo pude estar 2 días enteros sin poner el cargador, con el ordenador trabajando sin conexión a luz eléctrica. 2 días. Yo eso no lo había visto nunca en un Windows, nunca. Ni en Apple tampoco, ¿eh? Fue la gran revolución del chip ARM. A partir de ahí, Windows y todas las marcas que entran dentro de Windows, Lenovo, HP, Dell, todas ellas, comenzaron una carrera a hacer algo que permitiera tener más autonomía y que cuando estuviesen trabajando, que es algo que también aluciné con mi portátil, cuando tú exigieras un poco al ordenador, el ordenador no pareciera una tostadora que era capaz de quemar la sábana de la cama o las rodillas de quien apoya el ordenador encima de sus piernas. Y así estuvieron durante años los ordenadores de Windows intentando competir con los de Apple. Hete aquí que en 2024 Windows acaba de anunciar sus primeros ordenadores ARM. Y ya los ha anunciado con una potencia cercana a los M3 de Apple. Ya no los M1, los M3. ¿Eso qué significa? Que Windows ha necesitado 4 años para casi atrapar a Apple. ¿Pero qué ha hecho Apple? Cuando Windows ha presentado ordenadores que ya llegan casi en computación a sus M3, Apple ha presentado el M4. Un chip muy preparado, mucho más preparado que el M1, el M2 y el M3 para inteligencia artificial. ¿Vale? Bien. Eso que todos los podcasters y youtubers que hablan sobre Apple lo ven clarísimo y se dan cuenta de que Windows parece que ha llegado a la altura de Apple, pero no es cierto, porque ahora Apple presenta el M4 y ya vuelve a llevarles ventaja a Windows. Sí que es cierto que en 4 años le han comido mucha tostada, pero ahora Windows tiene que empezar primero a demostrar que lo que ha presentado funciona bien. Después, a que la gente lo compre, porque tampoco es tan fácil que la gente cambie de tecnología y empiece a apostar por el ARM. Y después, que todo funcione y que la gente se quede contenta y feliz, y a partir de ahora apuesten más por la autonomía y la versatilidad de los procesadores ARM en lugar de los procesadores x86, los Intel
los AMD de toda la vida. Todo eso tiene que hacer Windows para intentar llegar a la altura de Apple. Y ya os digo que Apple ya va del M4 en adelante. Y Windows va del M3 en adelante. Pero claro, es que es su primer chip, el primero que presenta ahora. Hubo un chip ARM anteriormente, pero no tuvo nada de éxito. Entonces, el primer chip que presenta con vistas a vencer, a convencer y a crear un mercado en el mercado de los portátiles es este de ahora. Apple ya lleva 4 de esos. Ya tiene una experiencia, ya tiene un camino hecho en el que le va a dar siempre ventaja ante Windows. Y Windows tiene que ir a saltacaballo, tiene que ir a trompicones, intentando encontrar encima algo que rompa esa ventaja que tiene Apple y que puedan situarse con ellos para hacerse la competencia ya de tú a tú. Pero ahora mismo, todavía 4 años después, no lo ha conseguido. Esto que estoy diciendo, se lo decís a cualquier youtuber o podcaster de Apple y va a estar de acuerdo conmigo. Pues yo he escuchado varios podcasters sobre todo esto, de lo que ha presentado Apple en esta keynote de la WWDC. Hay de todo. He escuchado a Treki23, he escuchado a Emilcar, he escuchado a Carlos Castillo, del podcast Reflex Podcast. He escuchado a Decar, del canal Telegram Decknet. Y he escuchado a Guille Lumener, de YouTube. Y me he quedado un poco... ha habido un poco de todo, ¿no? Hay sorpresas. Pero la idea que me ha quedado es que la gente no se da cuenta de que Apple no ha presentado nada. Es decir, Apple se tiró, y hablamos de la keynote, la primera hora, una hora entera, soltando información acerca de lo que va a cambiar los sistemas operativos de el reloj, el iPhone, el iPad, las Vision Pro, que lo de las Vision Pro fue para levantarse y marcharse, y los ordenadores Mac. Bueno, de toda esa primera hora, yo podría destacar lo que se dijo de Mac. A mí lo que apuntaron en Mac y alguna que otra historia que apuntaron en el reloj, en WatchOS y en macOS, fueron lo que más me interesó y más me llamó la atención. Pero son cosas muy sueltas, muy pequeñas, no son grandes, no es ninguna gran historia, son cosas puntuales, pero que para mí, por cómo funciono yo con el ordenador y por la parte de salud del reloj, me parecen interesantes. No voy a entrar aquí a valorar ni a explicar por qué digo esto, porque mi reflexión es otra, pero podéis acudir a Apelianos, a Manzanas Enfrentadas, a Isenacode, a muchos sitios, a Mac Illustrated. Seguro que el Mini Mac Illustrated también hablará de esto. Quiero decir, enterarse de las últimas novedades es fácil. Vais a poder enteraros en cualquier podcast tecnológico. Mi historia es, si la gente ve tan claro que Windows todavía le queda bastante trabajo para llegar a la altura de Apple y poder competir de tú a tú con sus portátiles de Apple Silicon, ¿por qué no ve la gente tan claro que Apple ha vendido humo? Pero humo de verdad, humo en serio. Apple ha vendido una idea que tiene de lo que quiere conseguir dentro de un par de años. Eso es lo que nos ha presentado. Porque después de la primera hora, que fue, de verdad, ya os digo, quitando 3 cositas, fue... primero,
lanzaban datos y datos y datos y datos y datos que no te daban ni tiempo para poder asimilar todo lo que estabas recibiendo y recogiendo. Pero es que además, cuando a mí me empiezan, como siempre, a hablar de lo que haces con las fotos, de lo que haces con los emojis y lo que puedes hacer con los mensajes, de verdad. Bueno, ya lo último fue lo de los iconos. O sea, puedes cambiar el color de los iconos, puedes cambiar el tamaño de los iconos e incluso puedes cambiar la apariencia de los iconos. De las diferentes pantallas, cada icono pues puede aparecer de una manera en concreto. Entre eso, los emojis, que yo acabo de los emojis hasta las narices. Estoy hasta las narices de Apple y los emojis. Y de todas estas cosas, que si luego las fotos, que si te coge y te dicen, te coge todas las fotos que tengas con ojos marrones, la camiseta azul, la no sé qué. Bien, muy bien. Habrá gente a la que le encante y seguramente a la gente que trabaje con fotografía también le gustará. Pero a mí me parece una chorrada, porque yo el ordenador lo uso para trabajar. Pero bueno, son opiniones mías, no tiene nada, no me baso en nada concreto. Bueno, el caso es que cuando estaban contando todas esas cosas, hice lo que no hice nunca. Me levanté, por decir algo, o sea, arranqué el coche, porque yo no me levanto, arranqué la silla de ruedas, me fui a la cocina, me cogí un vaso de agua, luego me fui, vi la tele a ver qué había, estuve hablando con mi sobrina y volví otra vez al ordenador, porque aquello era ya insufrible. O sea, insufrible, era bof. Yo al principio, bueno, parecía que iban a toda pastilla, que iban bien, pero es que luego ya era todo el rato. Y todo el rato cosas que decías tú, ¿y esto para qué? ¿Y esta otra cosa para qué? Mira, ¿y esto? Pues no sé, para mí para nada. Iba así todo el rato, con lo cual perdí toda la atención. Pero sabía que en algún momento pues tenía que venir la parte de la inteligencia artificial y llegó. Como os digo, la primera hora fue para olvidar, porque tampoco es que se dijera nada especial y como siempre, como cambian los sistemas operativos de año en año, tampoco hay un salto tecnológico ni de ideas ni de inventos que tenga nada que destacar. 2 cositas nada más, pero vamos, normalitas. Un par de cositas con el correo que me parecieron que podían estar bien y poca cosita más. Pues el poner, sí que me gustó lo de coger diferentes pantallas y colocarlas a lo largo del monitor, o sea, de un lado a la izquierda, a la derecha, que cada uno tenga su sitio y ordenar bien lo que estás viendo. Eso sí me pareció interesante, pero hasta ahí, o sea, sin más. Toda la primera parte yo la dejaría ahí. Creo que el que quiera puede ver lo que hay, pero tampoco os vais a volver locos, ni os va a parecer nada increíble. Pero luego, los últimos 40-45 minutos, porque fue una keynote muy larga, pues llegó lo interesante, entre comillas. Y es que empezaron a hablar de la Apple Intelligence. Bueno, Apple Intelligence. O sea, la inteligencia de Apple. En vez de llamarle, para decir AI en inglés, pero en vez de llamarle Artificial Intelligence, cogen los tíos con todas sus pelotas y dicen Apple Intelligence. Porque claro, ¿por qué lo llaman Apple Intelligence? Porque va a ser una intelligence mucho más personal que lo que es la inteligencia artificial. Es decir, va a estar más adaptada al móvil, al ordenador, al reloj, al iPad, pero desde un punto de vista muy personal tuyo, ¿vale? Eso es lo que cuentan. Y entonces por eso le llaman Apple Intelligence, que traducido lo podemos traducir como la inteligencia de Apple. Bueno, y empiezan a contarnos, igual que hicieron en la primera hora, 100.000 adaptaciones de la inteligencia artificial al correo, al ordenador, a 100.000 cosas, al iPhone, al watch, al iPad, no sé, a 100.000 cosas, menos a las Vision Pro,
a todo lo demás. Hicieron lo mismo. Sueltan, venga, esto. ¿Qué quedó claro de todo lo que se va a poder hacer? A mí, poca cosa. Poca cosa, porque contaron tantas historias que luego no se pueden hacer, que es en balde que se te queden en la memoria, porque ¿para qué? Si no lo puedo hacer, si no lo puedo llevar a cabo. Si es que me han contado lo que no tienen. Han contado que van a conseguir lo uno, lo otro, lo de más allá, el otro, el de la moto, que van a conseguir. Pero conseguido no hay nada. Es decir, Apple está trabajando, ya ha trabajado, yo creo que desde enero de este año, o sea, 6 meses, ¿sabéis en lo que ha trabajado? En llegar a la conclusión de lo que van a poder lograr. O sea, no están lográndolo. Nos han contado lo que van a poder lograr. Es como si Windows hace 2 años nos empieza a decir que ellos van a sacar un ordenador ARM que gana por mucho al M1 y que va a ser alucinante. Y entonces todo el mundo se hubiese puesto a aplaudir y a decir: a Apple ya le quedan 2 telediarios porque vamos a llegar al M3 y estos están todavía en el M1. Problema, claro, en el 2022 puedes contar eso, pero no cuentas con lo que Apple va a evolucionar desde el 2022 hasta junio del 2024. O sea, que te has sacado el M4. Y tú a duras penas has sacado algo parecido al M3. Bueno, pues eso es lo que le va a pasar a Apple cuando pueda decir: ya está, ya hemos sacado nuestra inteligencia artificial. Lo que os dijimos en junio del 2024, hoy, febrero del 2026, ya está en funcionamiento. Eso es lo que ha dicho Apple. No los tiempos los he puesto yo. Pero Apple nos ha dicho: vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vas a poder controlar el correo con tu voz, y le vas a decir: búscame el correo de Pepito Pérez que me mandó la foto de un camión, y te la va a traer. Y ahora búscame todos los correos de Pepito Pérez que hablamos sobre inteligencia artificial, y te va a traer todos los correos. Así nos fue hablando durante 45 minutos sin parar. Hablaban de ciertos apps, del ordenador, del iPhone, del reloj, del iPad, de esto, de lo otro, de lo demás allá, todo adaptado a ti, todo de manera personal, cada uno a su manera, y todo esto, evidentemente, con la ayuda y la tecnología de ChatGPT, de OpenAI, que son los que le van a dar la tecnología necesaria para poder ejecutar esto como ellos lo han dicho. Por eso, de esta WWDC, yo no puedo decir que estoy defraudado, porque no es verdad, porque yo esto me lo esperaba. O sea, yo no me esperaba otra cosa. Yo me esperaba que iban a decir que iban a conseguir que en el 2030 voláramos solos con una capa, pero te iba a decir que te lo dicen hoy y te lo consiguen en el 2030. Yo sabía que la inteligencia artificial tenían que soltar burradas, porque se estaban jugando las acciones. Se estaban jugando el que los ricos dejen de meter dinero en Apple y que Apple no pueda vivir de su trabajo. Y entonces, como el gran cliente de Apple a día de hoy, y gracias a Tim Cook, su CEO, su jefe, son los accionistas, todo lo que se vaya a decir tiene que ser en pos de que haya cada vez más accionistas y de que los accionistas que ya están no se vayan. Entonces tienes que contar. ¿Qué tienes que contar? Pues como el mundo está hablando de inteligencia artificial y todas las empresas presentan su inteligencia artificial, los accionistas dicen: oye, perdona, si tú quieres que yo siga aquí, tú tienes que ir por este camino. A mí las gafas me las sudan. No quiero saber nada de las gafas, porque no te están comprando una mierda. Por cierto, a día de hoy, y dijeron que este año y el que a principios del que viene, las gafas se iban a vender en 8 países más.
Y dentro de esos 8 países más, España no está. España no está. Entonces, a un accionista, las gafas pueden ser algo extraordinario, puntero, rompedor. Pero como no hay periodistas, ni hay analistas que dicen que las gafas son increíbles, los ricos te dicen, a mí las gafas me dan igual. Te las puedes quedar, envuélvelas y hazte un bocadillo. Yo quiero que tú tengas la inteligencia artificial y quiero que te lo tomes en serio. Y quiero inteligencia artificial hasta la hora de ir al baño. Por eso Apple dedicó 45 minutos a inteligencia artificial y a decir lo que va a hacer el año que viene y os aseguro que al siguiente. Todo lo que ha dicho ahí no lo va a poner en marcha el año que viene. Y esa es una apuesta que me hago yo. Ahora me diréis, ¿y en la WWDC del 2025 qué nos va a contar entonces? Hombre, pues lo que te va a hacer en la 2026. ¿Acaso no ha contado hoy lo que va a hacer el año que viene? ¿Por qué el año que viene no puede contar lo que va a hacer el siguiente? Es que hay que entender que lo que Apple ha hecho aquí no es explicarnos a nosotros qué inteligencia artificial va a tener. Lo que ha hecho es explicar a los accionistas que ellos también están en la inteligencia artificial y han presentado más cosas de las que Windows ha presentado. Pero con una diferencia, que Windows ha presentado y este año lo tendrá en marcha. Y Apple ha dicho que parte de lo que ha presentado estará este año en marcha en inglés y solo en Estados Unidos. ¿Entendéis ahora lo que estoy diciendo? Pues parece ser que hay gente que, como dice mi amigo Decar, si ves que hay gente que habla de Apple y depende de lo que diga para que pueda tener las alubias o la verdura o los huevos en casa, pues no te fíes mucho de lo que vaya a decir. Y efectivamente, Apple nos está vendiendo humo, como dijo Trekkie, humo. Pero es que yo, en diciembre de este año, no voy a tener inteligencia artificial de Apple. Aunque se han tirado 45 minutos contándome milongas. Pero os voy a decir más. Yo, en marzo del 2025, no voy a tener inteligencia artificial de Apple, y menos en castellano. No la voy a tener. Porque esto va para largo. Y aunque muchos piensan que largo significa un año, y que en junio del año que viene, pues esto ya estará más o menos implementado, yo tengo muchísimas dudas. Yo no digo que esto no se vaya a implementar, Cuidado, que nadie me entienda mal. Esto se va a implementar. Lo que ha dicho Apple va a ir a misa. Pero va a ir a misa a su ritmo. Windows también ha implementado la tecnología ARM en sus ordenadores. Pero Apple lo hizo en el año 2020 y Windows lo ha hecho en el 2024. Lo que ocurre es que Windows no presentó hace 2 años el hecho de decir, no, vamos a hacer la tecnología ARM porque vamos a hacer un ordenador que va a tener 15 horas de autonomía sin cargar la batería y vamos... Ya. Es que no lo hizo. ¿Sabéis por qué no lo hizo? Porque los accionistas de Microsoft no se lo exigieron. Porque la tecnología ARM, siendo puntera y siendo una muy buena tecnología, no ha tenido el eco mediático que ha tenido la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Y como eso no ha sido así, han podido ir más con la verdad, más a su ritmo. Que todavía hay que ver si ese procesador que han presentado está a la altura del M3. Ellos dicen que casi sí. Pero hay que verlo. Y hay que ver cómo funciona cuando se caliente, y hay que ver cómo funciona en el almacenamiento de la batería, y hay que ver si su poder de computación es el que dicen ser, pero por lo menos lo presentan
y lo ponen en el mercado el 18 de junio del 2024. Estos nos han presentado inteligencia artificial y lo van a poner en nuestro mercado allá cuando, ya veremos cuándo. Del 24 olvidaos. Y para implementar todo lo que dijeron este lunes, del 26 o del 25 olvidaos. Habrá cosas que sí y habrá cosas que no. Y ojo, y esto es un dato brutal. Brutal. Para esta inteligencia artificial, en el caso de los ordenadores, solo sirven los Apple Silicon. Es decir, cualquiera que tengáis un Apple, un procesador, cualquiera que tengáis un ordenador, un iMac o un portátil de Intel, no va a servir para la inteligencia artificial. Si en algún momento queréis usar la inteligencia artificial, vais a tener que cambiar de máquina. Pero cuidado, M1, estamos hablando, Apple Silicon empezó en el 2020. En el 2020, el iPhone que había era, esperad, o sea, este sería el 16, el 23 el 15, el 22 el 14, el 20 el 13, que es el que tengo yo. El iPhone con el que se podrá disfrutar la inteligencia artificial va desde el 15 Pro en adelante. O sea, del de este año. ¿Por qué el 14, el 13, el 12? El iPhone 12 había en el 2020, era el iPhone 12, perdonad. Era el iPhone 12, no el 13, era el 12. Entonces, ¿por qué solamente vale el 15 Pro? Porque el 15 Pro es el único que tiene 8 GB de RAM dentro. Y para utilizar esta tecnología de inteligencia artificial, han visto que el único que sirve es el que tiene mínimo 8 GB de RAM dentro. ¿Os acordáis de todas las veces que se nos ha llenado la boca diciendo que es que en iPhone, en Apple, el RAM funcionaba de otra manera y a nosotros con muy poquito RAM ya nos valía? ¿Os acordáis, verdad? Bueno, pues para que veáis. Ahora resulta que con inteligencia artificial somos igual que Windows. Exactamente igual. Ya no es lo mismo. ¿Vale? Ahora necesitamos tanta RAM o más que los Windows. ¿Por qué pasa esto? Pues yo creo que todo esto Apple lo estaba preparando, pero estaba preparándolo para el iPhone 18, 19, por lo menos 18. Y entonces sí que hubiesen dicho, presentamos la inteligencia artificial y para utilizar esta inteligencia artificial mínimo tiene que ser un iPhone 15 Pro. Hubieran quedado espectacularmente bien. Es decir, tú el de este año te comprabas el 18, pero cualquiera que tuviera hasta un 15 Pro podía trabajar con la inteligencia artificial. ¿Qué les ha pasado? Que todo se ha acelerado. Y que para mantener a los accionistas medianamente contentos, o al menos para luchar contra una supuesta estampida de accionistas de Apple, han tenido que sacarlo todo a toda pastilla. Y entonces ahora esa tecnología que han sacado solo la pueden utilizar los que tengan un iPhone 15 Pro o un iPhone 15 Pro Max. Todos los demás nos quedamos fuera. Pero así, con el chasquido de un dedo. Eso se llama que les ha pillado el toro. Y han visto las orejas al lobo. Y esto hay que moverlo. Porque de lo contrario, da igual el dinero que ganen con el iPhone, el dinero que ganen con los portátiles, da igual. La inteligencia artificial manda. Y es a por lo que han venido. Y es a por lo que han luchado. Esa es mi reflexión. Creo que es humo. Creo que han vuelto a manipular y a decir verdades a medias. Y es más, han dicho verdades, eso, a medias, sí, a medias. Unas verdades cómodas y han dejado las incómodas para que cada uno lo piense y el que no lo piense, pues ahí se queda.
¿Por qué creo que Apple no va a tener esa estampida de accionistas? Muy sencillo. Porque los accionistas no son personas, como todos creeríamos, ricos que van con su coche de una empresa a otra para ver dónde invertir su dinero. Los accionistas tienen un equipo de gente, empresas, asesorías, empresas de inversión, que son las que invierten por ellos. No es su dinero, es el dinero de otro señor. Y pueden jugar más alegre. Y hacedme caso, son más tontos. Y entonces ven esto de Apple y siguen invirtiendo en Apple. Porque cuando empezó la keynote, Apple estaba perdiendo un 3% en sus acciones. Cuando terminó la keynote, Apple ya iba ganando un 2%. Prometen más que Windows, no teniendo nada, y las acciones dan la vuelta. ¿Hay algo más que decir? De toda esta historia de Apple, de las acciones, de lo que han dicho y no han dicho en la keynote, poco más tengo que hablar. Yo creo que ya está todo dicho. Creo que mi opinión está clara. Incluso Trekkie ha sido muy suave comparado conmigo. Estoy muy de acuerdo en muchísimas cosas que ha dicho él. De acuerdo también con Emilcar en muchas otras cosas. Es compartir un enlace del podcast DECnet de mi amigo Decar, en el que mantiene una conversación con Carlos Castillo del Reflex Podcast, que también he escuchado sus podcasts y está muy bien. Estoy muy de acuerdo con él. Es con la persona con la que más de acuerdo estoy, más incluso que con Decar todavía, porque Decar dice que Apple al menos llegó, y yo, como Carlos Castillo, pienso que llegar, Apple no ha llegado, pero ha dicho que va a llegar. Hay un cambio absoluto, hay una tendencia que cambia 180 grados en cuanto a la inteligencia artificial, porque ni siquiera hablarlo, ni siquiera utilizar la palabra inteligencia artificial, han pasado a estar todo el rato hablando de la inteligencia de Apple. Y en eso ha habido un cambio gordo. ¿Llegar en cuanto a lo que van a hacer? No ha llegado Decar, todavía no ha llegado. Pero bueno, entiendo también lo que quiere decir Decar y estoy de acuerdo. Pero en realidad no han llegado. O sea, no han llegado, han dicho que van a llegar. Y han dicho que van a llegar y adelantar. Y van a adelantar y reventar a todo el mundo. Reventar a todo el mundo el año 2024, cuando esto finalmente, yo creo que estoy seguro que lo van a terminar de hacer en el 2026. O sea, tú hoy estás prometiendo más que Windows, pero lo vas a implementar mínimo en diciembre del 2025. Mínimo. ¿Eso cómo se come? Claro, en diciembre del 2025, ¿qué va a presentar Microsoft? Porque este año y medio no va a pasar en balde, ¿eh? En inteligencia artificial, unos cuantos meses es un cambio gordo. Y lo estamos viendo cada 6 meses. Cada 6 meses. Os digo que os pondré un enlace al podcast de Decar, al podcast del canal de Telegram DECnet, que es, bueno, lo podéis buscar en cualquier podcatcher, ¿eh? Ponéis DECnet y os sale. Y yo, que vosotros, me suscribiría, igual que al de Trekkie 23 o al de Carlos Castillo, Reflex Podcast. Creo que son podcasts alucinantes. Tenemos también al de Emilcar, muy bueno también. Bueno, también tenemos a Appleianos, Manzanas Enfrentadas, y Senacode. Yo creo que es una panoplia bastante amplia, con opiniones bastante diferentes, y donde puedes tener una idea bastante profunda de lo que es la tecnología, en qué momento estamos y a dónde vamos. Pues bien, en este podcast de DECnet, Carlos y Decar, después de hablar de todo esto, de la keynote y todo esto, se ponen a hablar sobre por qué narices hay esta deriva de Apple, o ha habido esta deriva de Apple hacia lo inútil, y han perdido 2, 3, incluso diría que 4 años de trabajo. ¿Por qué?
Ha habido mucha gente que se ha ido de Apple, muchos ingenieros y mucha gente que trabajaba en Apple. ¿Por qué os creéis que se han ido? ¿Tú crees que trabajando en Apple tú te puedes ir de Apple porque te pagan poco? No. Tú puedes decir que te machacan a trabajar, que te utilizan o que te tratan como una basura, pero que ganas poco, no. Los ingenieros y toda esta gente que no son obreros rasos, no. En Apple se ganará bien. ¿Por qué se va entonces la gente? ¿Por qué, si el dinero no es el problema, se va la gente? Pues muy sencillo. Yo tengo un libro que se llama Injertos, que está ya publicado en el año 2022, en el que hay una frase que digo que cualquier problema que tengamos en nuestra vida tiene fiel reflejo en la naturaleza. Y que si somos capaces de mirar la naturaleza, somos capaces de responder todos y cada uno de los problemas que vayamos a tener en nuestra vida. Todos. Y no dejo ninguno. Todos. Hay que saber mirar y hay que saber dónde se mira. Vámonos a África. Vámonos al Masai Mara, donde está mi amigo Jorge Alessanco, que ya sabéis que está, bueno, que suele presentar documentales en la 2 de Televisión Española, los documentales extraordinarios, absolutamente únicos, los únicos documentales que yo he visto que están a la altura y en ocasiones superan a aquel famoso Hombre y la Tierra de Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, pues veniros a África conmigo. Vamos a ir de safari. Vamos a subirnos en un jeep y con Jorge al volante vamos a irnos a la sabana. Calor, sequedad, buen tiempo, muchos animales, y vamos a ir a encontrar un animal en concreto, el león. Pantera leo en latín, el nombre científico que se le suele dar. Vamos a encontrar al león, vamos a buscar al león, más que a encontrar. Vamos a buscarlo. Y de repente, con Jorge va a ser muy fácil, vamos a encontrar la manada de leones. Nos vamos a encontrar con 7, 8, 10, a veces 12 hembras, una manada media, no muy grande. Vamos a encontrarnos muchos cachorros, de todas las edades, desde machos incipientes que les está saliendo la melena, hasta hembras preciosas, juguetonas, que están ya en edad de poder empezar a jugar su papel en la naturaleza. Pero vamos un poco más allá. Ahí está la manada. Pero ¿quiénes faltan en la manada? Los machos, los grandes machos. Esos machos están lejos, cada uno en una esquina del territorio, o incluso los 3 o 4 haciendo grupo y piña, controlando que ningún otro macho ni ningún otro grupo de machos entre en el territorio. Esa es la labor de los machos, labor fundamental para la estabilidad del grupo, labor extraordinaria, importantísima, para que tanto los cachorros como las hembras puedan contar, pues eso, con la estabilidad necesaria para que la manada continúe saneada. ¿Por qué son tan importantes los machos? Porque son los que dirigen la vida de la manada. Son los que garantizan el territorio de la manada. Tanto el territorio de caza como el territorio más personal, más de estar, de descansar, ese territorio de seguridad de la manada. Esa es la historia.
Acabáis de descubrir por qué en Apple nadie movió un puñetero dedo en favor de la inteligencia artificial. Porque nuestros comportamientos no distan tanto de los animales. ¿Qué sucede? ¿Quién manda en Apple? ¿Quién es el líder de Apple, el alma mater de Apple, desde que Steve Jobs fallece? Tim Cook, el macho líder, el león rey de la selva, aquel que hace que todos los demás que trabajan en Apple tengan su puesto asegurado, porque gracias a él el dinero se ha multiplicado y gracias a él todo el mundo puede cobrar a final de mes y gracias a él todo el mundo puede vivir. ¿Y qué hace el rey león, el líder, el macho en el que descargan todas las decisiones de una manada? Él, porque esto no lo puede hacer uno solo, elige quién le acompaña, quién va con él. Elige el león fuerte, el escudero, aquel que se va a meter en el combate antes de que entre Tim Cook. Elige al león más inteligente, para él más inteligente, al león vivo, despierto, que le ha ayudado en tantas batallas a salir adelante. Y entre el valiente, el inteligente y él, forman un tándem, un trío, que puede enfrentarse a cualquier dificultad. Pero ¿qué sucede a la hora de enfrentarse a una dificultad? Pues que Tim Cook ha elegido a un director de proyectos que es de su cuerda, a un segundo que es de su cuerda, al director de hardware que es de su cuerda. Es decir, cuando uno manda, normalmente, cuando no es alguien especial, alguien importante, como podía ser Steve Jobs, uno se rodea de los cómodos, de los que a todo le dicen que sí, de los que aplauden cuando silba, cuando canta o cuando estira la pierna. Y entonces vive en un mundo en el que siempre le aplauden, siempre le dicen que sí y siempre le apoyan frente a cualquiera. Cualquiera que no sea de su cuerda y se dé cuenta, porque en Apple se han dado cuenta, vamos, os aseguro que sí, se han dado cuenta de que la inteligencia artificial era algo muy importante. Pero ¿qué pasaba cuando alguien decía, oye, esto hay que verlo? Que el león líder, el león fuerte, el león que es el que manda, dice, eso nada, eso no sirve para nada. Las Vision Pro lo van a reventar. Y ahí se va a la mierda la manada. Ahí se va a la mierda la empresa. ¿Por qué? Porque en una empresa tecnológica encargada de esencia de inventar cosas, de generar dispositivos muy por encima de la media y muy por encima de su competencia, nunca, jamás puedes poner a mandar la manada a alguien que no innove, que no cree hardware, que no diseñe productos muy por encima de la competencia. A una manada de leones que tiene que vivir de comer cebras y ñus y a veces hasta hipopótamos, no puedes poner a mandar a 3 leones que no estén absolutamente acostumbrados a matar hipopótamos, porque entonces pasan hambre
todos. Y la empresa, la manada, se va al carajo. Por eso, en la naturaleza, los leones líder, los lobos líder, las hienas líder, son las mejores, las más adaptadas, las que más acostumbradas están a cazar, las que más acostumbradas están a luchar, a pelear, a sobrevivir. Son máquinas de supervivencia. Los ñus, líderes de la manada, son los mejor preparados, los más fuertes, los que saben escapar mejor del ataque de los leones. Los búfalos líder, exactamente igual. Los elefantes líder, exactamente igual. Pero hay, amigos, es que el ser humano ha cambiado la escala de valores. Es que el ser humano ya no vive bajo la dictadura de las leyes de la naturaleza. El ser humano se ha creado sus propias leyes, su propia naturaleza y su propia rutina. ¿Y sabéis cuál es el resultado? Que son peores leyes, que son peores rutinas, que son peores comportamientos. Y ante eso existe la odiosa posibilidad de que el que esté mandando en la manada ni sea el mejor, ni sea el más rápido, ni sea el mejor preparado, sino que el que esté liderando la manada es aquel al que más le apoyan, al que más le protegen y al que buscan para liderar, para así ellos también estar de alguna manera liderando. Y entonces terminas rodeados de incompetentes, mandando una empresa que no es de lo que tú sabes y ayudado, apoyado y empujado por una serie de peones, de individuos, de ejemplares que nunca habrían disfrutado de una posición privilegiada de no ser por un idiota que les habría colocado estratégicamente para que nadie de los que de verdad están preparados puedan enfrentarse al Tito-Tin, al león más extraño que ha liderado manada tecnológica alguna. No sé si he sabido explicar bien el ejemplo para que os quede una idea clara de lo que sucede en muchas empresas, en muchos partidos políticos, incluso en muchos puestos de trabajo de cualquiera de nosotros, en los que el que manda, el que tiene éxito, el que consigue llegar arriba, ni tiene talento, ni ha presentado nada bueno, ni siquiera vale para algo. Pero cuenta con aquellos, con el apoyo de aquellos que sin su participación nunca serían nada. Y en ocasiones, en demasiadas ocasiones, ocurre que el ser humano es capaz de cambiar la ley natural de que el más fuerte y el más preparado gane, y consigue ganar con una manada llena de cobardes. Y sin más, bueno, pues nada, deciros que espero que el episodio os haya gustado. Espero que este último ejemplo haya servido para ilustrar de alguna manera que a veces, demasiadas veces, en nuestra vida, en nuestra sociedad, en esto que hemos construido para convivir todos con todos, pues que en muchas ocasiones
los peor dotados, los que nunca deberían de llegar a mandar o a dirigir los designios de las vidas de los demás, a veces, demasiadas, recae en ellos el poder de poder dirigir nuestras vidas. Y como decía Spiderman, porque es una frase que a mí me encanta, un gran poder conlleva una enorme responsabilidad. Y es ahí, en esos vasos comunicantes entre poder y responsabilidad, es ahí donde comienza todo a hundirse, a caer, a dejar de ser lo que debería de ser. Yo espero de verdad, sinceramente, que Tim Cook, que dice ahora que se va a ir y que dentro de 3 años dejará la empresa, yo espero que sea cierto, espero que se marche cuanto antes, espero que ya los que están por debajo empiecen un poco a ponerse también en su sitio y a, de vez en cuando repartan la comida, levantar los belfos y enseñar los colmillos. Y espero de verdad, que el siguiente que venga por detrás cambie un poco la situación, cambie un poco el ritmo de la manada, porque si no, un poco antes o un poco después, esto va a caer como han caído muchas otras anteriormente. Lo malo de todo esto, pues que la experiencia, mis 54 años en la vida, me silban o me susurran al oído que el que viene o el que va a venir después del Tito Tim va a ser bastante peor. Espero que no sea así, sobre todo por nuestro disfrute y por poder continuar trabajando con buenos ordenadores, con buen material que nos ayude día a día en nuestro trabajo y en hacer de este mundo algo mucho mejor para todos. Espero que así sea. Y nada, agradeceros a vosotros vuestra compañía, el que hayáis llegado hasta aquí al final. Espero que os haya gustado, espero que, aunque quizás no tengáis la misma opinión que yo tengo, os sirva para pensarlo mejor y quizás para reflexionar nuevas ideas. Y nada, pues os cito al siguiente programa. Muchísimas gracias, un abrazo enorme a todos y hasta pronto.